Bueno, los agustinos, los agustinos tenemos el carisma de la comunidad y, y los equipos de Nuestra Señora también tienen como carisma pues la vivencia de la espiritualidad conyugal en comunidad. Entonces quería aprovechar esta charla para recordar algunas cosas que creo que son importantes de tenerlo presente como desde el equipo de formadores que después también se encargan en transmitir la pasión por la vivencia de la espiritualidad en comunidad, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con este tema que se llama el ambiente formativo de la comunidad. ¿En qué sentido forma y a veces en qué sentido también puede llegar a deformar? Que es complicado, es interesante poderlo analizar y evaluar y desde el inicio cuando se integran las parejas, dejarlo, como dicen, clarito, clarito, y y así no tenemos después problemas, porque a veces hay una serie de situaciones que nos toca arrastrar, ¿no? Y a veces soportar y aguantar y no sabemos cómo manejarlo ya una vez que están dentro en ya formando equipo y haciendo comunidad, pero a veces pues son miembros que no necesariamente suman nada, sino a veces en muchas ocasiones restan, ¿no? Pues muy bien, entonces entremos a la primera diapositiva, por favor, a ver si espero que dejarme entender un poquito más a fondo por qué lo orienté de esta manera. Fíjense, el ambiente formativo, a qué se refiere? Que es el conjunto de características al interior de la comunidad y también hace referencia al tipo de relaciones que configuran la comunidad y además que influyen profundamente en el crecimiento y la formación de sus miembros. De hecho, cuando hablamos del ambiente, podemos hablar de otras palabras que son sinónimos, ¿no? El clima, por ejemplo, cuando se trata o se menciona el clima institucional de cualquier organización, de cualquier empresa, siempre es súper importante cómo se relacionan las personas, cuáles son los mensajes que están detrás o que son los mensajes patentes y los mensajes implícitos, cómo las personas se disponen o a veces se indisponen también para poder, para poder comprometerse y llevar adelante o mejor, y ponerse la camiseta, o a veces simplemente pues están ahí, vamos a cumplir, ¿no? Cumplimos y se acabó. Y eso es súper importante, tenerlo presente para luego poder abordarlo también de la manera adecuada. No solo se trata de un lugar físico, obviamente pues en los equipos no es un lugar físico porque vamos rotando de casa en casa al momento, cada mes para poder realizar las reuniones comunitarias mensuales, pero también pues está concentrada en un espacio, ¿no? Sino del aire o de la atmósfera que se respira, de la coherencia, de la belleza y de los mensajes que allí circulan, ¿no? Son mensajes que animan, que desaniman, o a veces, o mensajes velados, mensajes no manifiestos, actitudes que reflejan un compromiso o reflejan también, pues, decaimiento, ¿no? Y a veces es importante, o mejor, siempre es importante tenerlos presentes. Este entorno promueve valores y actitudes que moldean la mente y el corazón y la voluntad. Formación integral, como hablábamos ayer, siendo el reflejo vivo de lo que la comunidad es y hace en su cotidianidad. La comunidad concentrada en las parejas, en las personas, pero cada día hace cómo nosotros lo vemos, cómo está cada una de las personas o de las parejas. Cuando participa, cuando está presente en la reunión, rapidito nos damos cuenta si esa persona está en tensión o está completamente metida en otro asunto, ¿no? Simplemente que lo dejó como dejó de ser parte del equipo durante casi todo el mes
y se reunió y ese momento se pone en modo equipista y luego desaparece el modo equipista y sigue su vida tan normal. Y eso es importante, ¿no? Se promueven los valores y las actitudes que moldean la mente y el corazón y la voluntad, o a veces también no significan mucho para la persona. Entonces, fíjense desde el equipo de formación cómo lo tenemos que manejar este tema. Vamos a mirar algunas de las características internas de la comunidad que ayudan si es que se enfocan adecuadamente. Continuamos. La siguiente, por favor. Entonces, la primera sería la coherencia. ¿En qué sentido? La coherencia que existe en el ambiente comunitario. En primer lugar, la coherencia que es la coincidencia entre los mensajes educativos que se da, los mensajes que son ya sea la oración, ya sea el tema de estudio, ya sea el compartir, por ejemplo, es súper importante, la participación, cómo lo orienta la pareja responsable, y luego la vida real, si está calando realmente todo lo que nosotros, lo que se brinda desde la coordinación o desde la pareja responsable, la pareja anfitriona, si está calando o pues simplemente no pasa nada, ¿no? Y luego la convicción comunitaria. Ahí están los tres elementos que están integrados. Lo vemos, ¿están integrados o están desintegrados? Si no hay coherencia, entonces las cosas va haciendo como hay que ponerle un puntito de alerta. ¿Por qué? Porque a veces, de hecho, no podemos decir nosotros hemos plasmado en su totalidad el ideal. El ideal siempre tiene que estar por encima de la vida real, porque el ideal siempre nos atrae, pero no tan distante de tal manera que no nos alumbre, pero no tan cercano que nos queme, como se dice, ¿no? El ideal siempre tiene que estar equidistante, a una distancia prudente de tal manera que nos atrae siempre, nos atrae siempre. Entonces, los mensajes siempre tienen que estar por encima de lo que nosotros podemos dar incluso. ¿Para qué? Para que nos provoque, nos impulse para seguir adelante. Y eso es súper importante. El primer punto, la coherencia en toda la formación, en todo lo que se hace para poder caminar como comunidad. Luego, estos mensajes se llama, hay una estrategia o mejor un dinamismo psicológico que se llama la redundancia. Lo tenemos que potenciar por todos los medios, de tal manera que se note en todos los hermanos del equipo que esto para los que nos están invitando a vivirlo es súper importante. Lo dicen de manera hablada, lo dicen de manera vivida, lo dicen en todos los aspectos, de tal manera que nos han hecho entender que esto para ellos es súper importante. Y no lo podemos vivir de cualquier manera porque lo han machacado, como se dice, nos han machacado porque esto es vital. Entonces, cuando nosotros entendemos que estos son los valores que tienen que identificarnos a nosotros como equipistas, entonces luego sí lo machacamos. Por ejemplo, la espiritualidad, por ejemplo, la pedagogía, todos esos tienen que estar absolutamente claros y luego machacarlos hasta el final y no dejarlos simplemente una vez, pero ya lo dijimos. No, es que lo tienen que escuchar de nuevo, porque tienen que saber que es importante, porque de lo contrario desaparece la coherencia de la comunidad. Una cosa es lo que decimos y comenzamos a vivir otra cosa, distante completamente entre lo teórico y lo práctico. Entonces, la formación se deforma y la comunidad ya no se convierte en un ambiente formativo que impulsa, sino que a veces nos adormece. Y cuando nos quedamos adormecidos, ahí viene el problema. ¿Recuerdan ustedes? No recuerdo exactamente lo que sucedió, pero hubo un tiempo en el que el padre Henry Taffarel tuvo que tomar la decisión.
y separó a muchísimos equipos del movimiento, porque ellos comenzaron a vivir otro tipo de vida que no respondía a lo que era el carisma. Y entonces se dan cuenta que al final él sí estaba convencido, dijo, esto es lo que me pide Dios para los matrimonios y no puedo transigir en esto. O también se puede recordar o se recuerda aquel pasaje sumamente duro, ¿no? Que cuando Jesús dice a los apóstoles, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Obviamente, ante esas palabras, los apóstoles se escandalizaron. Este lenguaje es muy duro, ¿quién puede entenderlo? Dijeron. Y todos se fueron de su lado. Y llega Pedro y le dice a Jesús, ¿tú también, ustedes también quieren marcharse? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Eh, si se marchan, me quedo solo y sigo proclamando esta verdad que no se puede transigir, o simplemente le digo, no, 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 estaba exagerando, tenemos que rebajar, pero quédense. Y Jesús no hizo eso, porque dijo esto no, como diríamos, hay cosas que no son negociables, más o menos ahí. Y al final lo que dice Jesús, bueno, eh, si ustedes también se quieren marchar, como diciendo, están libres, son libres y lo pueden hacer. Pero es ahí cuando Pedro reacciona, ¿no? Es decir, pues, ¿y a dónde nos vamos? Si tus palabras son muy duras, pero tienen vida eterna. Esto es lo que nosotros queremos vivir y cuando lo vivimos, lo que decimos entonces nos trae como consecuencia satisfacción y gozo. De lo contrario, pues vivimos una situación intermedia. Había una anécdota que contaba Santa Teresa de Jesús, que vivió durante 20 años, antes de tener la gracia tumbativa que le llaman, ¿no? Ella decía, de hecho vivía como en el medio, ¿no? Tratando de agradar a Dios, pero sin romper definitivamente con el mundo. Y tratando también de gozarme del mundo, pero sin desagradar del todo a Dios. Es como diciendo hasta dónde se puede vivir así un poco, una vida un poco, pues más ligera, pero sin desagradar a Dios, así con pecado mortal, decía ella, ¿no? Entonces andaba por la cuerda floja entre el bien y el mal, ahí en intermedio. Y al final dice, bueno, claro, es que era mi vida un desastre porque nunca tomé una decisión acertada. Desde el momento que le llegó la gracia tumbativa, dijo, se acabó. O soy toda de Dios o simplemente no lo soy. Y entonces es ahí cuando comienza a darse cuenta que Dios era el que satisfacía todas las ansias de felicidad, de gozo, de plenitud que ella llevaba dentro y que en muchas ocasiones creía que el mundo lo podía satisfacer. Y por eso vivía entre una cosa y otra. Cuando se da cuenta que Dios sí cumple lo que promete, entonces es ahí cuando rompe definitivamente, ¿no? Y se consagra pues, radicalmente a Dios. Luego, obviamente, en la comunidad es tan importante evitar los dobles mensajes, ¿no? Las contradicciones en lo que decimos y en lo que hacemos vacían completamente la eficacia formativa y educativa de una comunidad. Entonces ya no hay educación ahí, sino esa educación se va convirtiendo en una educación que adormece a los miembros, ¿no? de la comunidad. Entonces, el primer punto es la coherencia del ambiente comunitario, que es súper importante, como una característica interna formativa, si es que lo vivimos adecuadamente, o de lo contrario se convierte pues en una situación un poco oscura. Segundo punto, la belleza como factor formativo. Coherencia, belleza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, la belleza no se trata de hacer cosas extraordinarias, increíbles ahí.
poner detallitos que también es importante, pero sobre todo es formar y ayudar a formar en el corazón de la persona la capacidad de percibir la belleza, la capacidad de percibir belleza en la simplicidad y en las cosas sencillas también. Es formar el corazón para apreciar la belleza divina en la vida cotidiana. No se trata de grandes cosas así, pues, que deslumbran, sino a veces en lo más pequeño, ¿no? Pero hecho con amor, con sencillez, con deseo de agradar a Dios y deseo también de agradar a los demás. Pues siempre recordamos el dicho del Principito, ¿no? De las cosas bonitas y las cosas grandes solo se perciben con el corazón. Las cosas así fuertes nos deslumbran la vista, pero las cosas que son gratas y bellas para Dios se perciben con el corazón. Y eso es importante, formar el corazón para percibir la belleza, que es para percibir la presencia de Dios en la comunidad, en las personas, y acogerlos de esa manera es fundamental. El orden y la armonía en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad y luego también las distintas actividades y cómo se conducen también ante la oración. Es decir, cómo yo me contacto con Él, me conecto con Dios, porque es ahí cuando yo puedo también hacer comunidad desde lo más profundo. Lo decimos siempre, pero a veces pues nos olvidamos los integrantes de los equipos no han venido a ser equipo porque son amigos. Se hacen amigos, pero lo prioritario es que vinieron por Jesucristo. Y eso es fundamental, ¿no? Después que llegamos a ser amigos. Y qué maravilla es eso. Pero lo primero es que somos amigos porque venimos buscando a Jesucristo. O sea que nuestra amistad tiene un plus, porque somos amigos en Jesús. Entonces, él se configura de una manera completamente diferente la amistad que tenemos y que se vive y que se practica en los equipos entre los distintos integrantes de cada equipo o de sector o de la región o del movimiento. Esto es súper importante, formar la capacidad de descubrir la belleza que revela, ¿no? La belleza como un trascendental, como diríamos, un trascendental, que revela a Dios. Es súper importante, ¿no? Nos conduce a la capacidad de orar y amar, obviamente de la adoración. La belleza siempre te conduce a amar a las personas que están a tu alrededor y luego a la adoración, porque es a la oración, porque es la que nos ayuda a contemplar a Dios en la presencia ordinaria. Segundo punto, tercero, vamos un poquito a la tercera característica interna de la comunidad, la capacidad de provocar. Recuerdan que cada uno de estas características están conectadas, ¿no? Una con la otra y con la otra. La capacidad de provocación. Provocar es decir, vamos más adelante, no solamente provocar a quedarnos ahí tranquilitos, sino vamos, un impulso más adelante. Impulsar el crecimiento. La comunidad es el ambiente que debe desafiar a sus miembros, evitando la conformidad y el estancamiento para fomentar un avance constante. Desde el momento que ingresamos a la comunidad, si la comunidad tiene toda esa capacidad de ser un ambiente y un clima formativo, necesariamente nos tiene que provocar a ser cada vez mejores. No nos puede estancar para quedarnos tranquilitos y adormilados ahí, sino cada vez mejores. Y de hecho, muchas veces constatamos que nuestras comunidades se convierten en ambientes sumamente pasivos, sumamente pasivos. ¿Qué es lo que falta? Pues a veces posiblemente más convicción, ¿no? Más convicción de decir, esto es importante, esto es fundamental en nuestras vidas, es fundamental. La opción que hicimos por pertenecer a la comunidad es una decisión definitiva de optar por la santidad. La santidad es
cómo trabajar en mí para permitirle a Dios que me vaya conquistando. No es que yo conquisto la santidad, sino cómo le permito a Dios, trabajo en mí para permitirle a Él que me vaya conquistando cada vez más. Y se trata, la provocación también nos ayuda a romper con la inercia, que es superar costumbres arraigadas y luchas contra la comunidad que requiere provocar reflexiones profundas dentro del grupo. Hay siempre ahí una dinámica que dicen saber hacer las preguntas adecuadas y oportunas, ¿no? ¿Por qué sigues en el movimiento? Bueno, casi siempre hacemos un balance en la reunión balance, siempre se dice cómo lo has vivido, cómo te sientes, si te sientes contento, si ves que has avanzado, pero a veces de manera constante es importante hacer las preguntas adecuadas, decirle, y confrontarle también a la persona, no nosotros, ¿no? Sino que se confronte también con su propia opción, que es súper importante, porque si no a veces es que es tan cómodo. A veces es tan cómodo y cuando nos encontramos con los que conocemos, con los que ya somos amigos, a veces se va siendo una relación más horizontal y olvidando un poco la verticalidad. Que nos hemos hecho más amigos, pero hay una razón mucho más superior. La fraternidad como radicalidad, ¿no? La fraternidad en un plus, como decíamos antes. Una comunidad de formación no es un lugar de complacencia, sino de mutua edificación, donde el don y el compromiso son esenciales. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cómo te dispone también cuando ves a un hermano que llega con entusiasmo, con ilusión, su compartir es profundo, sus vivencias de conyugales, su vivencia a veces de su oración, de su relación con Dios, de su encuentro con la palabra, son profundas, inmediatamente te entusiasma. Pero cuando ves a alguien que viene y aunque no se trata de juzgarlo, sino constatación, al final inmediatamente te desinfla un poco, dices, bueno, ¿será esto? ¿Esto será así? O tenemos que buscar más, ¿no? Como le decían a San Juan Bautista, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Como más o menos así. ¿Es suficiente esto o tenemos que seguir un poco más? Nos impulsamos a dar más. Y a veces se olvida esta dimensión y nos acostumbramos y es chévere que los demás tampoco nos impulsen, que los demás ojalá que vengan también un poco relajados, porque así nos sentimos en sintonía. Pero si vienen y a retarnos con su vida, a veces nos sentimos mal. Fíjense de manera negativa cuando hablamos en el libro de la sabiduría. Dicen, ¿por qué los necios o los malos odian a los buenos? ¿Por qué los odian? Los odian porque en el bueno ven lo que no lograron ser ellos. El Dios en su palabra dice eso, entonces se les da rabia ser malos porque el otro los hace ver dónde tenían que estar y no están. Y por eso, claro, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el otro también, que está tan desanimado, dice, pues estamos igual, estamos en sintonía. No hay necesidad de esforzarnos porque nadie nos presentó otra imagen, ¿no? Pero cuando le presentas una imagen así de un equipista, por ejemplo, alegre, contento, que se esfuerza, inmediatamente te conviertes en reto para el otro. Y sin quererlo, simplemente con el compromiso personal. Bueno, hasta aquí la siguiente, por favor. Y con esta otra característica, pues pasamos a otro puntito que me gustaría tocar del tema de la comunidad. Con este punto terminamos lo que son las características, el sentido de responsabilidad. Es fundamental, ¿no? Fíjense qué importante es cuando una comunidad vive el carisma, se convierte, mejor, inmediatamente notas que sus integrantes han adquirido madurez,
han alcanzado madurez. O sea, se hacen responsables. Se hace responsable. Cada integrante debe aportar y asumir su rol, dejándose de una, o mejor, alejándose de una actitud pasiva y consumista hacia la comunidad. Yo espero que los demás me brinden un ambiente favorable, un ambiente agradable, y si no, me desanimo. Pues estamos hablando de una actitud muy infante, ¿no? Muy infante y muy inmadura. Pero la persona que adquiere madurez ya se compromete, dice, bueno, pues tengo que arrastrar a mis hermanos porque de lo contrario, pues simplemente todo se convierte en queja y lamento, entonces hay alguien que tiene que presentarse de una manera diferente, ¿no? Y de hecho, el formador es el que siempre tiene que iluminar más arriba, ¿no? Como aquí estoy para mostrarles un camino diferente, una opción diferente, una dimensión diferente de lo que son los equipos, no simplemente exigir que se nos dé, sino exigirme para que los demás también disfruten de ese ambiente agradable. La colaboración mutua, la comunidad es formadora cuando genera responsabilidad en todos. Entonces nos damos cuenta, es decir, nuestra comunidad es una comunidad de formación o información si quieren, porque es un proceso continuo, pero en este proceso continuo se ha ido retando a los hermanos y entonces van adquiriendo responsabilidad por sí mismos, por su propio proceso de santificación, pero al mismo tiempo también de los demás. Yo me hago responsable, que es una actitud completamente distinta a la respuesta que dio Caín, según el relato bíblico, a Dios cuando le dijo, ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No lo encuentro, no sé dónde se metió. Y Caín le dijo, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano para que vengas y me preguntes a mí? Por algún lugar debe estar, pero yo no lo he visto. Pues ya lo estampó en una piedra, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es eso cuando la comunidad se convierte en una comunidad formadora una comunidad así que revela que es un espacio, que es un ambiente que reta a los hermanos o a los miembros, inmediatamente responsabiliza a cada uno de o mejor, de las parejas, a luchar por su santidad y luego también a interesarse por el bien de los otros. Fomenta el servicio y el amor a toda la comunidad concretizada en cada uno de sus miembros. Y también el sentido de responsabilidad ayuda a evitar las expectativas erróneas, porque es crucial transmitir que la comunidad no es un producto para consumir, no es un producto acabado, es decir, ahora vengan a consumir comunidad. Nosotros les ofrecemos un espacio seguro, un espacio que ya está todo acabado, no tienen que hacer nada, sino tenemos que construirla juntos, sino un espacio vivo que debe ser cuidado y amado. Fíjense qué bonito es eso cuando todos los hermanos se disponen, este espacio lo tenemos que proteger y cuidar por el bien de todos, porque ahí nos sentimos seguros también, seguros y salimos hacia nuestras propias misiones, hacia nuestros propios trabajos, convencidos de que hay detrás alguien que nos impulsa, que nos piensa bien, pero que también reza por nosotros y que está dispuesto a responsabilizarse en cualquier momento cuando yo lo necesite. Pasamos a la siguiente, por favor. Si ya hay alguna otra pregunta, ya lo vemos después. Muy bien, entonces, haciendo un poco de recuento, el perfil o el papel de la comunidad en el crecimiento personal. ¿Qué tiene que ver la comunidad con el crecimiento de las personas? Vamos a ver, es decir, si es necesario hacer comunidad o no es necesario, o como dicen algunos, pues prefiero irme de la comunidad y voy a vivir mi vida sin contar con la comunidad.
se quedan 1, 2 o 3 domingos ahí, o un mes o 2 meses, que son mucho más fieles todavía en el cumplimiento de de todas las prácticas religiosas que se hacían en el movimiento, y después se acaba. Y desaparece todo su participación en la Eucaristía, su oración personal, su lectura de la Biblia, su diálogo conyugal, desaparece y poquito a poquito se olvidan, ¿no? Porque a veces la comunidad sí es súper importante. La comunidad como facilitadora, pero nunca causante. Es importantísimo esto porque ayuda mucho para clarificar. La comunidad nos facilita y nos da oportunidades para crecer, nos concede el ambiente propicio para que nosotros podamos crecer, pero no puede producir nunca la madurez de la persona. ¿Por qué? Porque el crecimiento y la madurez de la persona depende de la capacidad que tenga cada uno de interiorizar los valores. Si solamente se queda en un ambiente externo y no es capaz de interiorizarlo, simplemente nunca lo causó. Aparenta ser un hermano sumamente comprometido, pero en el momento de los hechos desaparece. ¿Por qué? Porque nunca lo interiorizó. Porque cuando se interioriza dice, bueno, pues puede desaparecer la comunidad, pero soy comunitario. Porque sigo siendo comunitario. ¿Por qué? Porque eso ya es parte de mi identidad. Es parte de mi identidad. La capacidad interna, ¿a qué se refiere? La madurez cristiana surge de la voluntad personal, de la decisión personal de interiorizar todos los valores y todo aquello que yo vivo en la comunidad. Una vez que yo los interiorizo, lo hago mío, lo hago propio. Es mi decisión de dejarme configurar por aquellos valores que se viven en la comunidad. Porque la comunidad solo puede avivarla y clarificar los valores, pero nunca hacerte que lo vivas si tú no quieres. Pero te brinda el espacio, te facilita. Por supuesto que sí. Fíjense qué importante es, pero no podemos confundirlo. Entonces aquí se da ese binomio de lo que es la individualidad y la pertenencia. Por un lado está, entonces, si se genera esta armonía, que la persona en cuanto pertenece a la comunidad tiene una identidad comunitaria, es decir, es mi comunidad y lucho por ella, pero solamente a condición de que yo me estoy haciendo mejor persona. Porque la comunidad no me tragó a mí, no me quitó mi identidad, la potenció. Y entonces las dos identidades van creciendo juntos. Soy más comunitario porque soy más yo mismo. Y la comunidad me ayudó a adquirir esa identidad. O sea, que me ayudó a madurar y soy más yo mismo, y por eso la comunidad puede disfrutar más de mí, porque ya puede disfrutar de una persona que ha reconocido las capacidades, las habilidades que tiene y las pone al servicio de los demás, pero sin querer, sin ninguna otra pretensión de ser él mismo y de desplegar su propia realización y su propia persona. Y eso es súper, súper importante porque es ahí cuando no nos equivocamos, ¿no? Porque fíjense, y esto se dio mucho en algunas comunidades religiosas, y los formadores comenzaban a formar a los seminaristas y después les metían miedo. ¿Qué vas a hacer tú afuera si nosotros te protegemos? Si con nosotros eres algo, afuera no eres nada. Olvídate de querer tomar la decisión de irte de la comunidad, porque la comunidad es la que te da valor, la que te hace que seas importante, la que te da un nombre, la que te protege, te cuida. Afuera te vas a dejar, vas a terminar siendo un don nadie. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad? Me fregó la vida. Me fastidió la vida. ¿Por qué? Porque no me hizo ser más yo mismo.
Y esa identidad no se fue construyendo de manera personal, simplemente me fui amoldando a los principios de la comunidad, pero sin interiorizar los valores y por lo tanto yo no fui creciendo como persona. Y si yo no crecí como persona, entonces, pues tengo que decir a los demás, es que nunca voy a salir de la comunidad, es que no, no me veo fuera de la comunidad porque tengo miedo, no es porque estoy tan identificado con la comunidad, sino muchas veces porque tengo miedo. Y a veces sucede eso, es que no me puedo ir de la comunidad. Obviamente en la vida religiosa se nota mucho más fuerte y también a veces en los movimientos. Tenemos personas que no es que crecieron en la comunidad, sino que simplemente se acomodaron ahí y se sienten bien, porque tienen amigos y todo, pero no crecen. Y a veces no asumen responsabilidades porque les da miedo, por ejemplo. Entonces, espero que quede claro y si no sé si me deje entender, espero que sí. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces, los valores, ¿cuáles valores que se deben acoger, ¿no? Yo interiorizo esos valores y me adhiero a ellos de manera personal. Están ahí en la comunidad, pero los tengo que hacer míos y los tengo que vivir, pero de una manera convencida. La claridad de los valores. En primer lugar, la propuesta que tiene la comunidad. Obviamente, el movimiento lo tiene sumamente claro. A veces la transmisión de esos valores en cada equipo, en cada sector, ya eso ya depende, pero depende cómo se maneje, pero el movimiento lo tiene sumamente claro. Y por eso, por ejemplo, ahora la importancia de la transmisión de esos valores o como decía San Pablo, ¿no? Yo sé que ya les he dicho, ya lo saben, pero refrescarles la memoria no es malo. Entonces, de nuevo, realizarlo ahora con más claridad, decir, esto es lo que nosotros vivimos en el movimiento y esto es lo que queremos vivir en el movimiento y lo queremos hacer de esta manera. Entonces, la claridad en los valores. Los valores presentes en la comunidad son el motor que impulsa el compromiso y el crecimiento personal. Cuando yo los veo y los aprecio y digo, estos también tienen sintonía con lo que yo estoy buscando. Esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo los hago propio? Y ahí viene el proceso de interiorización personal, ¿no? La adhesión libre. El compromiso con los valores debe ser personal y consciente, no impuesto ni delegable. Y se dan cuenta, pues nosotros tenemos ahí como diríamos, un plus, pero también al mismo tiempo una dificultad. Porque cuando uno de los cónyuges ya no quiere avanzar, ahí comienza el problema. Y si él decide no avanzar, o a veces no puede avanzar, aunque la otra parte quiera, se convierte ya en un obstáculo. ¿Por qué? Porque este es un movimiento de espiritualidad conyugal y los cónyuges necesitan estar en sintonía en esta dimensión. Porque cuando es una decisión personal, excelente, pero estamos hablando de una decisión conyugal. Ya es entonces cómo nos ayudamos mutuamente dentro de la pareja a tomar esa decisión de manera personal, pero al mismo tiempo conyugal. Porque si no, se convierte, pues uno sí y el otro no. Y bueno, nosotros en el equipo 15 hemos tenido un montón de experiencias lamentables que pues uno estaba súper entusiasmado y el otro ya no, y al final pues la decisión era que tenían que salirse, ¿no? No porque se les echaba, sino porque se daban cuenta que ya no podían seguir adelante de esa manera. Y luego, pues es un aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros entendemos la importancia de los valores y cómo yo los acojo, se convierte también en una provocación, como decíamos antes. El grupo es un espacio para aprender y encarnar los valores y no para conformarse o resistir al cambio. Es decir, ya está. No, qué bonito es el espacio de la comunidad porque nos retamos mutuamente. Nos ayudamos a encarnar esos valores porque eso nos hace
más nosotros mismos y nos ayuda a estar más disponibles para los demás. Y entonces el movimiento se convierte en un movimiento de personas que están en camino, pero en camino seguro de su realización personal, de su plenitud personal, que no es otra cosa sino el camino de santidad. Camino de santidad porque ese es el proceso, ¿no? Es el proceso de concientización de cuánta necesidad tenemos de disponernos, de trabajar para que Él tome posesión de nuestras vidas. Siguiente. Este es el ejemplo, bueno, recordamos toda la historia de la iglesia, sobre todo en sus primeros años. Decían que los primeros años de la iglesia primitiva, inmediatamente después de la resurrección de Jesús y cuando, bueno, todos los primeros años, ¿no? Hasta el año 70, que fue la caída, más o menos en los años 70, que fue la caída de Jerusalén y luego pues la dispersión ya al mundo romano. Roma perseguía a los cristianos porque eran una religión un poco sospechosa en todo el politeísmo tan bárbaro que había, tan inmenso que había en Roma. Entonces, pues al final eran ellos, se convirtieron en espectáculo para la gente, para apaciguar un poco las protestas de la chusma, que llamaban, ¿no? De la gente que no tenía ni qué comer ni dónde vivir. Y entonces el emperador lo que hacía era, pues casi siempre sucede eso, ¿no? El pan y circo. Y lo tenemos ahora con una facilidad impresionante también que lo hacen los gobiernos. Cuando tienen que ocultar algo, hay que mandar una noticia tan fuerte que desvíe la mirada y la atención de la gente. Y lo que hacía el emperador era lo mismo. A ver, ¿qué hacemos ahora? Bueno, los cristianos son los culpables de la situación en la que nos encontramos. Entonces, vamos a cogerlos y los matamos. Pero la fuerza de la iglesia primitiva no radicaba en que estaban en la comunidad, sino en la claridad que tenían ellos. Si nosotros morimos, lo hacemos por el mensaje de Jesucristo. Jesucristo murió para redimir el mundo y nosotros somos los privilegiados porque a nosotros se nos ha encargado este mensaje de anunciarlo al mundo entero. Pero además estamos tan convencidos de que Jesús resucitó y nos resucitará a nosotros que morir para nosotros es un privilegio. Entonces, esa convicción de acoger esa verdad en sus corazones de manera personal los llevaba cantando el martirio. Entonces se convirtió en un camino, la comunidad se convirtió en una escuela casi de mártires y no de una escuela de insatisfechos, ¿no? Sino de mártires. Se preparaban para morir, pero por una causa mucho más grande que incluso la vida misma. ¿Por qué? Porque entre la fe y la vida decían, prefiero salvar mi fe antes que la vida, porque la fe me da acceso a la vida eterna si la pierdo esta. Entonces, esa fuerza de no es porque tenían porque estaban en comunidad, sino porque en comunidad habían aceptado aquel valor que generaba comunidad. Sin los valores claros, la comunidad se convierte o se reduce a un grupo de conformistas. Nuestra comunidad debe aspirar a reflejar esos valores para formar no solo personas, sino verdaderos discípulos con un propósito mayor. Fíjense qué importante es esto. Entonces, la comunidad como ambiente formativo es trascendental. Y los formadores, recordar, es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que la comunidad sea un espacio donde nuestros hermanos que pertenecen al equipo terminen siendo verdaderos cristianos, maduros, responsables, entregados a una misión que transforma la sociedad y transforma el mundo en el que vivimos. Muy bien, la última creo que es ya. Conclusiones. Entonces, formar la identidad personal es fundamental. Dentro de ese proceso, formar la identidad personal, ¿no? ¿Quién es esta persona? Es un cristiano.
es un cristiano que ha asimilado y ha interiorizado los valores de la espiritualidad conyugal, porque eso es lo básico, lo fundamental del movimiento al que pertenecemos. Priorizar la educación individual que profundice la identidad humana y religiosa para fomentar el crecimiento auténtico. Si no, entonces nos ocupamos de cada una de las personas y mirar la capacidad que tiene para interiorizar los valores, para hacer los suyos los valores de la espiritualidad a la que pertenecemos. Luego, fomentar los valores y tenerlos absolutamente claros, porque la comunidad debe ser portadora viva de los valores del reino, de los valores a los que nos ayudan, de los que nosotros queremos potenciar y queremos vivir, para avivar la adhesión y responsabilidad personal en cada uno. Y luego, promover la responsabilidad personal. Cada miembro debe ser consciente de su rol para construir juntos un ambiente educativo, provocador y bello. Creo que esa es la meta, creo que esa es nuestra aspiración más grande, tener hermanos que te muestran la belleza de la opción que han realizado. Si no nos sentimos, nos vamos como apagando y vamos como rebajando la, el nivel al que nos invitó el fundador del movimiento, ¿no? Y los matrimonios que estuvieron junto con el padre Henry Cafarel cuando tuvieron el impulso y la moción bendita del Espíritu Santo para decir, esto lo tienen que vivir también los demás, porque este es un camino claro y cierto de que caminamos a la santidad, pero no solos, sino en equipo, pero también en matrimonio, ¿no? En pareja. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues nada, espero poder contestarla y si no, nada. Gracias. Gracias, Padre Miguel. Nuevamente agradecidos por este nuevo día, esta nueva ponencia. Así que invitamos a nuestros hermanos, quisieran aprovechar este espacio para hacerle algunas preguntas al Padre Miguel respecto a lo que hemos venido desarrollando. Micrófono abierto. Todos quieren hablar si no saben quién empezar. Todos quieren. Bueno, no hay ninguna pregunta, es prueba clara de que se entendió todo o es prueba clarísima de que se entendió todo o no se entendió nada, como decía el padre Lucio, que era nuestro formador. Si así no hay preguntas, pues no hay problema, Yo creo que porque yo me finalmente voy a ir convencido de que se entendió todo. al final las conclusiones, pero ahí está, ahí Anita vamos. y Luis. Eso. De Lucho. Anita y Luis. A ver, muy bien, sí. Ana y Luis, por favor. Buenas noches, padre. Sí, buenas noches. Indudablemente que una de las formas y los pasos para formarnos personalmente es esto que acabamos de hacer, ¿no? Escucharlo, escuchar a alguien que nos enseñe. Creo que iniciamos por ahí y eso es muy bueno. ¿Qué otros pasos, padre? ¿Qué otros pasos necesitamos como comunidad para que cuando alguien quiera ser formador sienta ese llamado, ¿no? Acá habemos muchos que queremos al movimiento, que estamos enamorados del movimiento, pero tienen que venir nuevos, ¿no? ¿Qué hacemos? Aparte de lo que hemos escuchado, ¿no? Deberíamos de tener un paso concreto, ¿no? Deberíamos de decir que el mundo y María Ángela deberían de programar, no sé, pues, una charla, un intercambio de experiencias. ¿Qué nos recomienda usted? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Luis. De hecho, ¿qué te diría? A ver, pues de hecho, en primer lugar, yo me, yo pensé que era un grupito chiquito cuando tenía que hablar y después cuando los vi a todos que eran los responsables del movimiento, dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? Cuando eran los cabezas y a todos los que están pues años que han transcurrido en el movimiento ya me sentí un poco cohibido, ¿no? Pero bueno, igual yo agradecido, ¿no? Por este espacio para poder compartir con ustedes también estas pequeñas reflexiones. Luego yo tengo una anécdota que fue curiosa, ¿no? En una parroquia nuestra, uno de los padres que era párroco se formó un equipo sumamente fuerte para la evangelización. ¿Por qué? Porque además era un grupo de personas que estaban completamente disponibles. Eran personas que ya habían, casi todos ellos, o la gran mayoría, estaban jubilados, entonces tenían todo el tiempo disponible para trabajar con el padre. El padre hizo un equipo muy grande, por lo menos eran unas 50 personas, todo personas de 60 en adelante, y durante varios años llevó una evangelización sumamente bonita, ¿no? Y además el equipo que lo veían estaba sumamente cohesionado, entre ellos había mucha relación, muchísima relación con ellos, entre ellos y con el padre. El padre a veces lo visitaba a sus casas, en cada casa, incluso almorzaba los domingos con ellos y ellos mismos se reunían, ¿no? Por comunidades pequeñas para poder estar con el padre, hablar. Y en las sobremesas, incluso de las reuniones, comenzaban a hablar de los temas de la parroquia y ahí salía a veces algunas propuestas y después lo iban implementando. Pero el gran problema del padre fue que se quedó solamente con ellos. Cuando lo sacaron de la parroquia, vino el otro padre que no tenía tanto deseo de trabajar con las personas mayores y que se dedicó a los jóvenes, pero había un vacío enorme entre los mayores y los jóvenes, porque no se les atendió a los de la edad media. Y a veces se puede cometer ese error, ¿no? Es decir, pues yo creo que ahorita es genial tenerlos a todos los que lo conocen más el movimiento, los que están tienen mucho más cariño, y es importantísimo, pero es pensar cómo los vamos involucrando a los demás también para que asuman esta responsabilidad. De tal manera que tenemos el relevo, cuando nosotros tenemos que pasar a otra etapa, ya tenemos el relevo para que pueda seguir el movimiento, seguir vivo, seguir revitalizado y sepamos que hay personas que están absolutamente convencidas como nosotros también y que quieren muchísimo el movimiento. Entonces, bueno, de hecho las charlas, pero sobre todo, bueno, el movimiento es más experiencia, ¿no? Es decir, cómo en la vida concreta se va plasmando la vivencia del movimiento. Porque, como decíamos ayer al inicio, ¿no? Y seguramente ustedes pues lo van constatando, el movimiento tiene una doctrina preciosa y cada vez van sacando más documentos, pero cómo se plasma y cómo no solamente en cada pareja, sino, bueno, y cómo lo vamos transmitiendo de tal manera que cada pareja lo va encarnando y luego también son personas convencidas, ¿no? Que dicen, yo por esto muero, ¿no? Lo tengo que transmitir porque esto es una riqueza demasiado grande como para guardarlo para mí solo. Y es lo que están haciendo ustedes y es lo que esperamos y confiamos que lo hagan los que reciban la formación de parte de ustedes, porque es el seguir, ¿no? Yo creo que es la capacidad de contagiar, de provocar también en los demás la misma pasión que nos envuelve para que los demás cojan pues la posta, ¿no? No sé qué otra cosa decirte, hermano, y eso es lo que me surge en este momento como reflexión ante tu pregunta. Gracias. Gracias, padre. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos?
Sí, padre. Sí. Una, quizás para empujarnos a entenderlo mejor, el padre Cafarel siempre hablaba de un encuentro con Dios como punto de partida. Ujú, Y acá, bueno, ha utilizado este términos de interiorización personal, ¿no? Y voluntad personal. Este, pero eso pasa por un punto un poco más terrenal, ¿no? Y ¿de qué manera podemos trabajar con los matrimonios o con individualmente con con cada esposo, justamente para que tenga ese punto de partida, ¿no? Ese punto, ese clic que puede ser a través de la oración personal, conyugal, retiro, qué sé yo, ¿no? Eventos. Pero eso es lo que siempre dice el padre Cafarel, ¿no? ujú. Sí, definitivamente. Y eso lo repite permanentemente y recuerda que además el padre Cafarel, pues es simplemente bueno, de hecho es su propia historia, ¿no? Es su propia vida que comenzó a apasionarse por la vida cristiana en general, pero luego pues se dedicó de manera más específica a trabajar con los matrimonios, porque al final era algo que él lo había hecho suya, ¿no? A través de una experiencia. Además, la doctrina, recuerda, si nosotros en el fondo, la doctrina es, es como despliegue de la persona de Jesús. Toda la Sagrada Escritura, como diríamos, nos habla de Jesús. Entonces, al final es cómo nosotros nos encontramos con la persona de Jesús. No simplemente es una experiencia, no es una doctrina para llenar la cabeza, sino es una experiencia para que transforme nuestra vida. El Papa Benedicto y luego el Papa Francisco lo repetía mucho, esa frase que dijo el Papa Benedicto, que decía, no comenzamos a ser cristianos porque conocemos una doctrina, porque tenemos una gran filosofía o una gran teología, sino por un encuentro personal con un acontecimiento, con una persona que transforma nuestra vida y le da una orientación decisiva. Y entonces te das cuenta, es casi lo mismo, con otras palabras, lo que decía, lo que repetía permanentemente el padre Cafarel. La experiencia, otros le llaman como la experiencia fundante, ¿no? Cuando hay una experiencia del amor de Dios, entonces ya puedes pedirle cualquier cosa a la persona. Si no ha habido esa experiencia, pues simplemente son las fuerzas humanas, es un voluntarismo, pero no brota del amor que aligera y hace nuevas todas las cosas, como dirá el Apocalipsis, ¿no? Pero fíjense que solo a partir de este encuentro, de esta experiencia, es cuando la vida cristiana adquiere pleno sentido. Y de hecho, las congregaciones, los movimientos siempre tienen, por ejemplo, la oración, los puntos concretos de esfuerzo, pero también a veces programados con jornadas, con retiros. Y eso tiene la clara finalidad, vamos a ayudar a que los hermanos se encuentren con Jesús. Porque si no, todo lo demás se convierte en letra muerta, porque si no es puro voluntarismo. Y cuando la voluntad te acompaña, pero no siempre, en algún momento nos quebramos y decimos, ya basta, ya no se están aprovechando de mí, yo soy todo, estoy dando demasiado y los demás no dan nada. Pero fíjate, ahí es en el fondo, dice, pero soy más que recompensado cuando doy porque ya alguien me dio a mí, alguien se dio mejor, se dio a mí, él me tomó la vida. Y cuando eso sucede, lo demás es más fácil, es mucho más sencillo. Si no, es complicado. ¿Cómo lograr? Pues, en primer lugar, es la decisión personal. Yo quiero ser santo,
no solamente yo, sino nosotros como pareja queremos ser santos. Ya tienes ahí un terreno bastante ganado, ¿no? Porque hay una disposición, un deseo. Entonces ya además las prácticas, es decir, cómo lo generamos, cómo ayudamos con las prácticas religiosas o espirituales para que él se encuentre con Jesús, las prácticas espirituales como medio para encontrarse con Jesús. Un retiro, una jornada, un encuentro, una reunión de equipo, y después la oración personal, el encuentro con la palabra de Dios, la oración conyugal, que todo tiene esa orientación, entonces, para encontrarnos con Jesús, y a partir de ahí ya lo demás es más fácil. Gracias. Bueno, eso. Gracias. Padre Miguel, buenas noches. Los saluda Lucho Pérez. Sí, hermano Padre, Lucho, buenas noches. en el movimiento realmente, si quisiéramos comparar, o hay un refrán africano que dice, solo voy más rápido, acompañado voy más lejos. Entonces, la vida en equipo es la que me va a permitir a mí sostenerme para poder lograr el objetivo final que es nuestra santidad, ¿cierto? La pareja mientras que esté haciendo vida de equipo, vida comunitaria, como lo comparaba un poco usted en el tema de las comunidades religiosas, sucede lo mismo, ¿no? Cuando uno se comienza a alejar un poco, es que va perdiendo y va quedando. Y en nosotros, en el movimiento, también creo que la parte bonita es la alternancia, ¿no? El joven es mucho más ágil, pero el viejo ya conoce el camino por dónde van a ir. Y entonces eso es lo que tenemos que saber eh, juntar para poder seguir adelante y seguir creciendo en el movimiento, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de la alternancia, ¿no? ¿No cree usted? Sí, por supuesto, eso es importantísimo, ¿no? En la pregunta anterior me olvidé que seguramente ustedes también lo han notado, en otra ocasión lo he dicho, cuando nosotros llevábamos clases en teología, nos decía el profesor, fíjense un detalle de todas las cartas paulinas, fíjense ese detalle que es súper importante. El padre decía, casi hasta la mitad de todas las cartas, no hay ni un solo pedido de que haz esto, haz lo otro, sino Cristo hizo eso por nosotros. Nos salvó, nos amó, nos liberó, nos entregó su vida, y todo es lo que hizo Dios por nosotros. Entonces, a partir de la mitad, o más o menos a partir de la mitad comienza. Si tú has entendido, has acogido este mensaje de la entrega de Jesús por nosotros, ahora sí te pido. Maridos respeten a sus mujeres, mujeres respeten a sus maridos, que los hermanos no insulten, que se lleven bien, que no se maltraten, y comienza a dar un montón de normas concretas, pero como consecuencia, nunca como iniciativa personal del cristiano. Siempre es como consecuencia. Si tú has acogido el mensaje de Jesús, lo has hecho tuyo, Él te ha transformado, entonces puedes hacer las cosas bien. Y si no, seguimos igual, como dicen muchos. Fíjense, puede sonar chocante esto, pero es así. El que comienza a ser cristiano acoge la normativa cristiana como su norma de vida, como su estilo de vida. Entonces siempre incluso la gente te va a exigir más porque tú eres cristiano. Pero si no ha habido la conversión, te das cuenta que estás como los demás, pero tienes que hacer más cosas. Porque te piden que te conduzcas como cristiano, pero no ha habido la conversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el cristianismo es mucho más fácil comenzar a ser hipócritas.
Y eso se hace también hasta en los curas y en los obispos. Si no hay conversión, se les exige mucho más, pero están en la misma situación que cualquier cristiano. Pero como tienen que ser buenos, tienen que aparentar a ser buenos a los demás, ¿qué es lo que hacemos? Fingimos. Por eso es importantísimo, se tiene que dar necesariamente, en primer lugar, la conversión. Y hay que buscarlo eso. Y hay que buscarlo. Y de ahí es facilísimo. Como después es fácil, por ejemplo, obedecer. Es fácil, por ejemplo, perdonar. Es fácil, por ejemplo, ser responsable en el trabajo. Es fácil, por ejemplo, ser, ¿qué les digo? Ser puntual y todo lo demás. Pero si no, es difícil y entonces buscamos justificaciones, buscamos un montón de cosas que decimos, no lo hice eso por esto, por esto, por esto, es que tuve tanto trabajo y por eso no lo hice. Pero muchas veces adentro decimos, no, es mentira. Como decía una señora, nosotros teníamos una charla con el padre y faltando 2 horas nos canceló. Y después, sacando más o menos relación, había un partido de fútbol a esa hora, más o menos así. Prefirió el partido de fútbol al compromiso que había tenido de la charla. Y dijo, no, es que en la parroquia tenía unas obligaciones tan importantes que no puedo dejar de asistir y por eso no les puedo atender. A veces puede ser así. Entonces, fíjense que es importante trabajar en eso. Tenemos que ayudar a la gente, nosotros mismos y luego a los demás. ¿Cuál es mi relación con Jesús? ¿Dónde yo me convenzo de que Jesús ya tomó mi vida? En mis reacciones, en mis relaciones, en mis opciones de vida, en la forma como yo asumo cosas que no siempre me gustan y eso es importante. Obviamente, pues yo lo digo, pero también pues para mí es una batalla, igual que seguramente para ustedes, pero es necesario tenerlo presente y tenerlo que asumir. Porque es bellísimo. El mensaje cristiano es bellísimo, pero pasarlo de la teoría a la práctica, ese es un proceso que necesitamos esa mediación. Necesitamos mediadores y mediaciones espirituales, materiales, de todo tipo, pero lo tenemos que hacer. Porque el momento que lo hagas, ya dices, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir si quieres. Si la muerte para mí es secundario, imagínate todo lo demás cosas, ya pues se convierten en cosas simples. Como dirá San Pablo, ¿no? Pues bueno, si no sufrí mucho, cada vez me dieron de a palos en todo donde que llegaba, pero para mí era una ganancia el morir por él. Y ay de mí si no evangelizo, pero cada vez que evangelizaba, pues lo botaban a palos, pero no le importaba porque era su ganancia. Se había dejado conquistar por el Señor, ¿no? Bueno, parece pues un lenguaje bastante elevado, pero es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sobre todo el primero que está interesado es Dios de hacer una obra con nosotros, que le permitamos dejarlo, que le permitamos, entonces es ahí cuando obran. Bueno, más o menos así. Y de hecho la relevancia o el pasar de los cargos o de las responsabilidades entre los jóvenes y los viejos es súper importante, ¿no? Porque además los mayores están ahí para asesorar, conocen el camino, asesoran, pero ojalá que no pierdan la ilusión. Ojalá que no pierdan la ilusión, porque si no le dicen a los jóvenes, ahora te toca a ti, pero nosotros ya estamos cansados, estamos ya pues sin ánimo, entonces ya los fastidiaron. Que mantengan siempre la ilusión. Entonces le dice, fíjate qué chévere, nosotros hemos servido un montón de tiempo y ahora lo tienen que hacer ustedes, pero nosotros seguimos ilusionados por esta experiencia, por esta opción de vida, ¿no? Muy bien. Padre Sí, Miguel, sí.
¿Cuál debe ser la actitud de un matrimonio formador en su equipo y hacia la iglesia? Hacia la iglesia en general, la iglesia en la O sea, parroquia, la iglesia en su comunidad parroquial, en su Ajá. comunidad. Bueno, de hecho, si uno es formador, como decíamos ya ayer, ¿no? El equipo formador, lo primero es que la primera actitud yo creo que es el hecho de, de reconocer su misión, ¿no? Con humildad. No es que tienen que formarse, yo me presento como modelo, sino yo me presento como un hermano mayor que ha hecho un recorrido, pero que aún está en camino. Entonces, no es que imíteme a mí, sino, como dirá San Pablo, no imíteme a mí, porque yo también soy imitador de Jesús. Luego, aparte de eso, pues como se dice, si los equipos no son un movimiento parroquial, o los miembros de los equipos están en una parroquia concreta, y si se ponen a disposición como cualquier otro cristiano, pero creo que con mayor formación, entonces también pueden ayudar en sus parroquias con la vinculación plena a los párrocos, a los sacerdotes y por medio de ellos a los obispos y al Papa, al fin de cuentas, ¿no? Que es la docilidad. La docilidad es importante. Si veo yo que puedo ayudar, tengo el tiempo disponible, ayudo, si no, simplemente pues una participación activa en mi parroquia, aunque no ayude, pero después porque de repente tengo otras misiones, otros trabajos en mi comunidad o en mi equipo. Entonces, pues yo desde ahí también estoy siendo iglesia, estoy formando iglesia, estoy colaborando con la iglesia. ¿Qué otra cosa puede ser colaborar con la iglesia siendo un matrimonio feliz, un matrimonio cristiano, y luego impactando los demás matrimonios con tu testimonio de vida y luego en tu propio trabajo, ¿no? Y si se puede a partir de eso, si no tienes otro trabajo dentro del movimiento, colaborar en la parroquia, pues bendito sea Dios, porque eso es un beneficio enorme para la parroquia porque está contando con personas preparadas. Creo que por ahí, bueno, eso sería mi respuesta, más o menos. Gracias, padre. Y de hecho los párrocos les ayuda mucho, les están muy contentos de contar con matrimonios pues preparados. Imagínate, si un matrimonio dice, pues nosotros llevamos 5, 6 o 10 años de perseverancia en un movimiento que potencia y que reflexiona sobre el matrimonio, qué mejor para poderte acompañar matrimonios o parejas de novios para enseñarles la belleza del matrimonio, no solamente de manera teórica, sino de manera práctica y ya como testimonio vivo, ¿no? Y eso es súper importante. Muy bien. Bueno, Bien, creo que hoy, esta noche sí le sacaron el jugo, padre. Así que no queremos abusar más de su nobleza, agradecerle nuevamente por este segundo día. La verdad que considero que más de uno de nosotros ha tenido 2 días importantes, se ha nutrido con muchos de los mensajes que usted ha compartido con mucho amor y con esta iluminación que nos da a través de estas charlas. Esperemos que para muchos sea el punto de partida que nosotros los formadores buscamos, porque usted tocó al final 3 conclusiones importantes: formar, fomentar y promover. Y creo que por ese camino vamos. Siga Dios bendiciendo su vida y que siga compartiendo con nosotros mucho tiempo más. Así que hermanos, gracias Padre nuevamente. muy bien. Queremos despedirnos, si no hay más comentarios, con el Magnífica. Todos juntos.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me Desde ahora me felicitarán todas felicitarán las todas las generaciones, generaciones. porque el Poderoso poderoso ha hecho hecho obras grandes. grandes por mí. Santo y su Su nombre es misericordia santo y Santo su y su misericordia misericordia de generación en de generación y en hace generación. proezas con su brazo. Él hace proezas, Abraza a los soberbios de derriba a corazón. los soberbios, Arriba del trono de los derriba del poderosos trono y de los enaltece a los humildes. poderosos, Los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los a los retribuye. hambrientos los colma de Auxilio bienes, de Israel su y a siervo, los ricos los acordándose de su retribuye. misericordia, como lo había prometido a nuestros Auxilio padres, de que guardará y su acordándose de su descendencia misericordia, Favor de como lo amor. había prometido y su descendencia por Gloria siempre. al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por favor. El Señor esté con ustedes. Y Y con con tu tu espíritu, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Muchas bendiciones.